Y ya está más que lista Daniela Blandón con nosotros en el estudio. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, Dani. Para ti también un placer estar contigo mitad de semana. Claro que sí, después de tanto tiempo, ¿no? De no estar Después de juntos tanto acá. tiempo de no estar juntos y en un día bastante intenso, porque queremos preguntarnos y preguntarte a ti sobre todo, ¿cómo la escalada del conflicto en Medio Oriente ha impactado los precios del petróleo? Claro que sí. En la jornada del martes habíamos visto cómo llegaron a subir casi un 5% para después desacelerarse, cerrar un poco por debajo de esa ganancia. Este miércoles los precios del crudo repuntan en poco más del 3%. Vamos a hablar particularmente del barril de Brent, que rompe la barrera psicológica de los $75, casi llega a los $76. Y vemos en este gráfico cómo de todas maneras sigue lejos de esos $91 en los que llegó a estar en abril pasado. La razón para que los precios suban tiene que ver con que Irán está en el top petrolero del mundo con cerca del 5% de la producción, alrededor de 5 millones de barriles, y una posible interrupción a causa de un eventual ataque israelí a sus instalaciones, pues va a poner en peligro seguramente esta oferta. Recordemos, ley de oferta y demanda. A medida que haya menos barriles en el mercado, pues el precio sube. El que lidera ese ranking de producción, que es Arabia Saudita, pidió hoy reducir la escalada porque ya han tenido suficiente en la región con la débil demanda como para agregarle presiones adicionales al mercado petrolero. Si observamos la economía mundial en su conjunto, si observamos nuestra región, está claro que estamos operando por debajo de nuestro potencial. Y operar por debajo de nuestro potencial es operar con pérdidas, y creo que no podemos permitirnos operar como una comunidad global con pérdidas, especialmente con la llegada de muchas crisis que a veces ocurren al mismo tiempo. Hoy justamente va a haber una reunión de la OPEC, que es este grandísimo grupo de países exportadores de petróleo, para analizar cómo está el mercado. Recordemos que en los últimos meses se ha venido desacelerando la demanda como consecuencia de un debilitamiento en la economía china, y esto lo que hace es que haya muchos barriles para muy poca demanda. Así se entiende más. Entonces también porque, claro, sube y baja los precios cuando hay oferta y demanda distinta. Sí, claro, ley de oferta y demanda. Exactamente. ¿No? Bien, atentos a esa reunión entonces. Sí, claro que sí, aquí estaremos informándolo. Dani, ¿qué ha pasado con el mercado de acciones? Pues ese alza en los precios del petróleo hace que las acciones de las compañías energéticas estadounidenses suban este miércoles antes de la apertura del mercado. La razón es que un conflicto más amplio puede amenazar los suministros, y ante menor oferta los precios suben, como lo veníamos diciendo. ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y Occidental Petroleum ganan entre el 1 y el 2%, esto antes de la apertura de Wall Street. Perfecto, interesante entonces lo que ocurre ahí. Y hay otro tema que también es de bastante interés, que lo revisamos desde ayer y por supuesto que influye en la economía. Me refiero a la huelga portuaria en Estados Unidos, que ya entra en su segundo día. Claro que sí, a la que no hemos podido darle la suficiente relevancia que se merece, pues por todo esto que está ocurriendo en Oriente Medio, pero sí es bien importante porque este paro de más de 45,000 trabajadores del sindicato International Longshoremen's Association ha bloqueado los envíos de bienes, desde alimentos hasta automóviles, a través de docenas de puertos desde Maine hasta Texas. Una interrupción de casi la mitad del transporte marítimo del país, que los analistas advierten le va a costar a la economía miles de millones de dólares al día. El presidente Joe Biden mostró su apoyo al grupo sindical. Los transportistas marítimos extranjeros han obtenido ganancias récords desde la pandemia, cuando los estibadores se arriesgaron para mantener abiertos los puertos. Es hora de que estos transportistas marítimos ofrezcan un contrato sólido y justo que refleje la contribución de los trabajadores de ILA a nuestra economía y sus ganancias récord. También he ordenado a mi equipo que controle cualquier actividad de especulación de precios que beneficie a los transportistas marítimos extranjeros. Ninguna empresa debería explotar esto para obtener ganancias. Bueno, y un nuevo país se enfrenta con China por sus vehículos eléctricos. Le salió competencia. Claro que todo el mundo frente a China. Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y la Unión Europea, Canadá comenzó a imponer el martes un gravamen del 100% a los vehículos eléctricos enviados desde China, tras haber anunciado también a finales de agosto un arancel del 25% a los productos de acero y aluminio provenientes también de ese país. El Ministerio de Comercio chino anunció este miércoles que pidió a la Organización Mundial del
del Comercio pronunciarse sobre esta medida, y esto ocurre días antes de que este viernes la Comisión Europea vote sobre el alza definitiva de esos mismos gravámenes por un periodo de 5 años para llevarlos incluso hasta un 45%, a menos que una mayoría cualificada de 15 países vote en contra de este plan, pero todo parece indicar que sí van a aceptar este alza en los aranceles que le imponen a los vehículos chinos, ¿no? Hay un dicho bien famoso que dice: vuelve el perro arrepentido. La red social X quiere volver a Brasil. Con el rabo entre las piernas. Exactamente, eso es otro más de Latinoamérica. Pues la empresa del magnate Elon Musk le dijo el martes a la Corte Suprema de Brasil que sí que van a terminar de pagar todas las multas que le fueron impuestas para poder volver a funcionar en el país, es decir, un poco más de $5 millones. Esta red está suspendida allí desde el pasado 31 de agosto en medio de una investigación por la supuesta difusión de noticias falsas y delitos de odio en Internet. Ahora, hay que recordar que X tiene unos 20 millones de usuarios en Brasil que podrían volver a retomarla. Claro, no es menor, además 20 millones de usuarios. Seguramente están todos expectantes. Y en Argentina alertan lamentablemente por la desnutrición infantil. Bueno, médicos y nutricionistas están advirtiendo sobre una crisis alimentaria que está afectando la salud de decenas de niños, diría yo decenas de miles de niños en los barrios más vulnerables. La nación suramericana informó recientemente que casi el 53% de su población es pobre. Esto dio un salto de casi 11 puntos frente al cierre de 2023. Es el informe de Martín Gripo. Con más de la mitad de su población en condición de pobreza, decenas de familias argentinas sufren las consecuencias de la crisis alimentaria. La falta de alimentos que ya sufrían miles de personas desde hace años, tras la llegada de Javier Milei a la presidencia y sus planes de ajuste, ha complicado el panorama, en un país en el que 7 de cada 10 niños son pobres. Antes recibíamos ayuda del gobierno de la nación. A partir de diciembre del año pasado se cortó totalmente la ayuda del gobierno nacional, que nos ayudaba con mercadería, y entonces a las familias se le entregaba un bolsón de mercadería y la familia podía cocinar en su casa. La inseguridad alimentaria que sufren en el país del Cono Sur mantiene los niveles de desnutrición en aumento. Las consultas a médicos por casos de enfermedades por dietas insuficientes en vitaminas ha aumentado. Entonces hay falta de nutrientes que traen enfermedad aguda, no solamente el retraso de crecimiento, sino daño, y que si no se actúa rápidamente, estos daños pueden ser irreversibles desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la visión. Hay casos de escorbuto. El gobierno argentino, cuando llegó a finales de 2023, reconoció la emergencia alimentaria y ha asegurado que los aumentos realizados en subsidios buscan paliar la situación. Una generación de chicos malnutridos por déficits y por excesos es una generación de chicos que va a estudiar menos, es una generación de chicos que se va a enfermar más, que van a quedar marcados desde muy temprana edad con enfermedades que seguramente les ocurrirán en la adultez y que les va a generar probablemente mayor morbilidad cuando sean adultos y una mortalidad mayor y más temprana. Aunque la inflación se está desacelerando y el gobierno asegura que lo peor ya pasó, revertir la condición de pobreza del 53% de la población será un reto de suma complejidad. Cerramos así entonces Economía. Gracias, Dani, por este repaso. En unas horas estaré aquí con más información. Aquí nos encontramos. Seguimos avanzando y revisamos ahora nuevamente toda la actualidad internacional en Revistas de Prensa.